ya veamos que está listo antes de grabar. Entonces, muy buenas noches para todos, dándole inicio hoy al tercer encuentro, a la tercera clase que Buenas noches, estamos, esta mañana. estamos en el momento ya del inicio de la tercera clase. Esa tercera clase hoy, recordemos que va a ser la segunda parte del padre Juan Bautista, que nos va a compartir la segunda parte de su tema, que es las actitudes positivas para leer la Biblia. Les recuerdo que hace 15 días él nos compartió, siendo la intronización de la palabra, nos compartió las actitudes negativas, que eran 5. Hoy, ya cuando logre que ya se nos agregue al grupo y luego de la presentación que vamos a hacer, la oración al Espíritu Santo, él entraría por la segunda parte de su tema. En el momento que vamos ya, estamos dándole inicio, les recuerdo, vamos a empezar ya en la semana entrante a las 7 en punto. El respeto y amor a los que llegaron desde temprano. Vamos a hoy, y dándole gracias a Dios pues, por la presencia de todos, la oración al Espíritu Santo nos la va a guiar los de la parroquia de Colón de Cali. Entonces, después de darles esta bienvenida calurosa y fraterna a todos los 43 a 63 que hay en la sala, bienvenido a la parroquia San José de Colón en Cali, que nos va a compartir la oración. Tendría que se desconectaron. Me informan, por favor, los de Cali, Colón, San José, parroquia San José. No lo vemos. Entonces, mientras ya se nos conectaron, bienvenidos, tan lindos, tan viciosos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Gracias. Sí, Jefferson, bien fuera, padre. Sí, funciona bien, funciona bien. Bueno, vamos entonces a iniciar esta noche de encuentro poniéndonos en presencia del Señor bajo la intercesión de San José. Él es nuestro patrono aquí en la parroquia. Entonces queremos que la oración hoy vaya enfocada desde este personaje que juega pues también un papel importante dentro de la historia de la salvación, como ese hombre de la humildad, de la sencillez, de la escucha, de la disponibilidad, de la acogida. Y hoy de manera especial, pues dentro de la novena que estamos realizando aquí en la parroquia, el hombre de la prudencia. Entonces nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias por haber honrado sobre todos los santos a San José con la dignidad incomparable de Padre adoptivo de Jesús. Ayúdame a honrarle y merecer su protección en vida y en la hora de la muerte. San José, patrono de la Iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elijo por Padre y protector en todo peligro y en toda necesidad. Ayúdame a imitar la pureza de tu corazón, tu santidad y tu amor. Enséñame a orar, tú que eres maestro de oración, y alcánzame de Jesús por María la gracia de vivir y morir santamente. Amén. En un momento de silencio, pidamos la intercesión de San José frente a algún favor o necesidad que tengamos o algo que necesitemos.
Ahora pedimos a San José la prudencia que todos y cada uno de nosotros necesitamos. La prudencia es la virtud que dirige todas las cosas a buen fin. Ninguna virtud obra sin que ella le ordene el modo y el tiempo en que debe hacerlo. La prudencia sirvió de guía a San José para llevar a cabo felizmente la misión del Señor de ser custodio de Jesús y esposo de María, a pesar de los grandes trabajos y contradicciones que halló a su paso. También pedimos la compañía del Señor Jesús para que todas las noches, especialmente los jueves en que nos reunimos, de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos acompañe y le dé la sabiduría a cada uno de ustedes que dirigen este grupo o a todos los grupos, en especial este proceso formativo bíblico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María, dulce San José, haz que uno de los que han invocado tu protección e implorado tu auxilio haya quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me encomiendo a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, recíbelas y ayúdame en mi camino de santidad. Amén. Janet o Anselmus, los que estén dirigiendo en este momento, damos por terminado la oración desde aquí de la parroquia de San José. Bueno, muchas gracias, Padre Rudecindo, Padre Jesús Camilo, por la oración dirigida hoy desde la parroquia San José, el barrio Colón, en Cali. Muchas gracias a ustedes y seguimos entonces mientras el Padre Juan Bautista logra ingresar, quiero que se nos vayan presentando a medida que, digamos, por el momento con los grupos, ya habíamos visto que están llegando grupos, entonces de pronto, y al del Padre Vigifredo de Cali, se le unieron más, por favor, bien pueda. Luego, Hernando Rivera, si sigue con su grupo grande, y si hay otro grupo, por favor, lo hacen saber y se nos van presentando. Bienvenido. A ver si buenas noches. Parecer tienen un problema directamente con el dispositivo. Sí, porque no se les escucha, Padre Vigifredo. Iremos entonces
No, no le da, tranquilo, padre. Pero si usted nos escucha bien, entonces podemos continuar de pronto con otro. A ver si Luis Fernando Rivera está con su grupo. Este grupo del Padre Filifredo es en la parroquia de San Antonio María Claret de Pereira, en Lagos. Nos digo pues como la comunicación bien, el dispositivo no le da. Entonces a ver si de pronto Muy Luis bien, toma, Fernando. vea. Ah, el otro, él está entrando en otro. Buenas noches para todos Bueno, y Fernando todas. Rivera. Bien pueda, Fernando Rivera, desde Tumaco. Buenas noches para todos y todas. Desde acá de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Espriella, corregimiento del municipio de Tumaco. Los compañeros dicen el nombre, se presentan. Fernando Durba, que se escuche. Buenas noches, mi nombre es Fernando Ruales, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Estrella. Gracias. Bienvenido, Luis Fernando. Buenas noches, mi nombre es Marisol García, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Estrella. Bienvenida, Buenas Marisol. noches, mi nombre es Yomara Portilla, y pertenezco a la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Estrella. Bienvenido. Luisito, déjate ver. Buenas noches, mi nombre es Ana Consuelo Ortiz, parroquia de Estrella. Y dos compañeros que no pudieron llegar. Bueno. Buenas noches para todos y todas. ¿De quién es? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Hernando. Bien puedan los que vayan a ir, bien puedan ir presentándose, van alzando la manito virtual mientras esperamos que el padre Juan Bautista llegue, ¿sí? Démosle como el tiempecito a él también, porque ellos que está desde Venezuela y esa conexión es muy mala ya. Entonces esperemos. Miren quién se quiere presentar, padre Pedronel, bien pueda. Buenas noches, Joana Medina, Parroquia Claret, San Félix. Bienvenida, Joana. Gracias. Sí, Aulito. También Arango, bien pueda. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Estamos con el padre Sigifredo en Pereira. Vamos a presentarnos uno a uno a través del celular. Yo soy Magdalena Arango. Buenas. Gracias, Magdalena. Una sugerencia, sí. Mi nombre es Cecilia Henao de la parroquia de San Antonio María Claret Pereira. Que aquí los seminaristas de Fusimaña se quieren presentar. Ya enseguida estamos por Pereira. Un momentito, gracias. Pero antes de continuar, compañeros, recuerden, si estamos en un mismo lugar varios reunidos, por favor, en un solo punto tengamos en Teams, porque dos dispositivos en el mismo lugar generan ese sonido. Buenas noches, mi nombre es Maribel Arboleda y estamos desde la parroquia San Antonio María Claret de Pereira. Bienvenida, Maribel. Buenas noches, mi nombre es Viviana Ospina. Gracias, Viviana, bienvenida. Buenas noches, mi nombre es Cielo Restrepo, de la parroquia de Claret. Bienvenida, Cielo. Buenas noches, Cielo Restrepo, de la iglesia del Claret. Bienvenida. Buenas noches, mi nombre es María Eugenia Palacio, de la parroquia San Antonio María Claret, de Pereira. Buenas noches, Amparo Rengifo, catequista de la parroquia Claret de Pereira. Listo, ya, padre. Ya, bueno, de todas maneras, otra vez buenas noches.
Está difícil la conexión en Pereira, el internet está bajito, pero aquí estamos de todas maneras de corazón con ustedes y agradeciéndoles infinitamente por esta oportunidad. Una buena noche. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, vamos a darle la oportunidad al grupo de Fusimaña. Bueno, con Luis Enrique. ¿Quién es? Lo está ahí guiando. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Santiago Espina Pérez. Hago parte de la Casa de Formación de Fusimaña. Soy postulante. Bienvenido, Santiago. Yo soy Ever Joan, también de acá de la comunidad de Fusimaña. Qué bonito, bienvenidos. Y es que el padre Pedro está en un cuarto y está, el padre Pedro. Está por allá él. Hola. Qué bien, bienvenidos. Ahí Mi falta, nombre es ahí Luis falta. Enrique Vázquez, de la comunidad de formación Casa Fusimaña. Soy de la ciudad de Cúcuta. Muy Bienvenido. contento de estar aquí y Qué aprendiendo rico. de la comunidad de los padres claretianos. Bienvenidos. Para todos esta comunidad son los muchachos que son postulantes que quieren empezar en la formación en la Casa Fusimaña, que está ubicada acá en La Estrella, en Medellín. Ellos nos estarán de acompañando por mucho tiempo hasta que el Señor nos ayude a que sigan en la formación. Bienvenidos, muchachos. La familia muy Muchas grande. gracias. Bueno, mi nombre es Pedro Nel, pertenezco a esta comunidad de Fusimaña. En estos momentos estoy haciendo un trabajo de reemplazo en la parroquia de Caracolí, el párroco, pero estoy con los muchachos de Fusimaña y con el padre Alexander. ¿Quién fuera? ¿Quién sigue? ¿Quién se anima? Gracias, padre Pedro. Bueno. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María Cecilia Palacios y formo parte del equipo pastoral del Colegio Claret en Cali, Vía Paz. Bienvenida, María Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Podemos seguir un momento porque el padre Juan está como, digamos, como que saben que, bueno, yo voy a proponerles algo. Le vamos a dar la palabra a la hermana Luz Meris y más bien que ella siga y luego continuamos más bien con la presentación y luego a ver si el padre Juan se puede ingresar. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué alegría, como decía Adriana, ver cómo crece nuestra familia claretiana, cómo se suman cada vez más integrantes. Esperamos que todos perseveremos y que esta familia crezca aún más. Hoy, pues además de compartir la otra mitad del tema que tiene con nosotros Juancho, pues también vamos a estar con Adriana María Castro Parra, pues es nuestra compañera que ha estado motivando todo este espacio y que tiene una trayectoria grande con nuestra familia claretiana. Son 24 años con los misioneros claretianos en el estudio bíblico. Ella es teóloga y especialista en estudios bíblicos de la Uniclaretiana. Ha hecho diferentes diplomados, últimamente uno en Antiguo y Nuevo Testamento. Además es la coordinadora del Centro Bíblico Tamar de Medellín y es participante en Reviclar y participó en nuestro último capítulo. Hoy ella nos va a acompañar con generalidades bíblicas o preguntas de iniciación en la Biblia. Entonces, Adriana, bienvenida y gracias también por toda su entrega para que este proyecto avance. Gracias, hermana. Muchas gracias por esa presentación. Dios nos acompaña a todos y entonces les doy la bienvenida a este tema para que le demos la oportunidad al padre Juan Bautista de ingresar, porque no ha sido posible el ingreso. Entonces les voy a empezar, primero que todo, a compartir la pantalla para que veamos
del tema que vamos a compartir. Me dicen, por favor, que la logran ver. Si lo están viendo. Sí, Adri, sí se está viendo. Si quieres la pone en pantalla completa. Listo, muchas gracias. Entonces, me colaboran, por favor. De ahí está entrando Juancho. No sé, si esperan, dejamos que Juancho dé la clase mejor. Díganme ustedes. Pero ya está Sí, Juancho. Adrianita, terminemos el tema. Terminamos más bien el tema con Juancho. Sí, para que a ese tema leemos el espacio que se me da merece. miedo que se le vuelva a caer de pronto, digamos, como la señal a él allá. Entonces, vamos a mirar cómo lo vemos de animado a Juan. Vamos a ver. Ahí le estoy dando a admitir. Porque sí, de verdad me da temor con él porque allá hay muy mala conexión. Juancho. Pero Juancho está conectado. Estoy por aquí, ¿ya me oye? Sí, Juancho, perfecto. Bien pueda, nos comparte que no habíamos empezado. No se preocupe. Hágale, padre Juan Bautista. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. A ver, que estoy como esto está nuevo aquí en este computador, entonces necesito compartir, a ver que yo pueda compartir aquí en la cámara. Abro la cámara. Listo, muy bien. Ahora sí, activé la cámara y vamos a empezar con las actitudes para leer la Biblia. ¿Listo? Puedo compartir el video. No tengo autorización para compartir. Si me pone alguien para compartir. Rodrigo. Hola, sí, ya estoy buscando para ponerlo como listo. Listo, ya debe aparecerlo. Listo, ya puedo compartir. A ver, aquí busco ventana. Ay, Dios, ¿cuándo está? No, toda la pantalla, no. Tengo que buscar. Bueno, entonces nosotros habíamos visto hace 15 días las actitudes negativas para leer la Biblia. Habíamos visto el fundamentalismo, la actitud elitista, el moralismo, el espiritualismo y el machismo. Recuerden que les había explicado que esos ismos, casi todas esas palabras que terminan en ismo, tienden a ser negativas como actitudes para leer la Biblia. Incluso yo tengo que leer, les había dicho, la Biblia como católico, pero si la leo desde el catolicismo me va a pasar algo terrible. Lo mismo pasa si un protestante la debe leer como protestante, pero si la lee desde el protestantismo, entonces también va a tener problemas de comprensión de la Biblia, de comprender todo el mensaje de la Biblia. Y lo mismo va a pasar con los nacionalismos. Si yo voy a leer la Biblia solo como venezolano, solo como colombiano, ese colombianismo y ese venezolanismo se van a convertir en un problema para entender la Biblia. Entonces, esos son los ismos que perjudican la lectura de la Biblia. Vamos hoy a trabajar con las actitudes positivas frente a la Biblia.
Entonces, vamos a ver una muy fundamental y primera. Una muy fundamental y primera, que es esta: hacia Jesús, con Jesús y desde Jesús. Esa primera actitud, si ustedes notan, tiene tres preposiciones que nos van a hacer... Que no ha pasado Pancho, la no diapositiva. te ha cambiado Adrián, No ha pasado la diapositiva de las diapositiva. actitudes. Todavía está con la Negativa. Con el fundamentalismo. Ah, caramba, a ver, yo vuelvo a ver si puedo compartir esta. Esa, ahí, ¿Ya ahí. se ve distinta? Sí, esa. Bueno, No interrumpamos. entonces miren, No. estas actitudes para leer la Biblia son muy importantes porque son tres y cada una de ellas tiene tres elementos muy interesantes. La primera es hacia Jesús, con Jesús y desde Jesús. Toda la historia de la Biblia que leamos, para nosotros los cristianos, el Antiguo Testamento nos tiene que llevar a Jesús. El Evangelio, los 4 Evangelios, los tenemos que leer con Jesús. Y las cartas, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis. Y nuestra historia hoy tenemos que leerla desde Jesús. Esa primera actitud es muy importante que la tengamos en cuenta en nuestra vida y en nuestra vivencia. Y así es que debemos leer la Biblia, hacia Jesús, con Jesús, desde Jesús. Miren que son tres preposiciones muy importantes en la experiencia de la lectura: hacia, con y desde. Hacia Jesús, con Jesús, desde Jesús. La segunda actitud positiva para leer la Biblia es leerla desde la fe, la vida y los pobres, como actitud que es importante que tengamos en cuenta. También tiene tres elementos. Siendo la segunda actitud positiva, tiene tres elementos: la fe, la vida y los pobres. Y la tercera actitud también tiene tres elementos, teniendo en cuenta el marco histórico, el género literario y la revelación progresiva. Son elementos muy importantes que van a sintetizar esas tres actitudes para leer la Biblia. Desde esa perspectiva, nosotros debemos siempre leer la Biblia teniendo en cuenta estos tres elementos. En algunas veces aplicaremos solo una actitud u otra, pero normalmente toda la lectura de la Biblia que hagamos debe tener en cuenta esos tres elementos para leer el texto, para comprender el mensaje del texto, para entender qué es lo que nos quiere decir Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios con su palabra? El primer elemento va a tener esa combinación entre Biblia, fe y vida. Esa perspectiva que siempre nos va a llevar en la lectura de la Biblia, pues va a tener muy en cuenta el texto, el contexto y el pretexto. Tres elementos muy importantes. El pretexto es la realidad de la vida, donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos, que es la vida con la que tenemos que confrontarnos siempre con el texto de la Biblia. La segunda es el contexto, es la vida en comunidad, donde nos movemos, los hermanos y hermanas con los que hacemos vida, que nos van a dar el elemento de la fe. Y el texto va a ser la Biblia, el texto de la Biblia. Ya otro día tendríamos que mirar lo de las distintas versiones de la Biblia, las distintas traducciones de la Biblia y la importancia de tener un buen texto de la Biblia. Eso tendrá que ser en otra oportunidad para que comparemos, veamos y descubramos la importancia de tener una buena edición de la Biblia. Pero esos tres elementos,
el pretexto, que es la realidad, el contexto, que es la comunidad, y el texto, que es la Biblia, pues van a tener varios elementos importantes para complementar el estudio. El pretexto, la realidad de la vida, nos tiene que hacer hombres y mujeres muy especiales en el conocimiento de las ciencias sociales, del trabajo eficiente, del conocimiento de la realidad, del análisis de la realidad, de saber dónde estamos, porque esa es la situación que vivimos. La fe nos tiene que llevar a vivir en el contexto de una comunidad de hermanos, una comunidad de hombres y mujeres que se sienten hijos de Dios. Y el texto, que es la Biblia, nos tiene que llevar a profundizar y conocer lo que son las distintas ciencias bíblicas. Tenemos que aprender algo de hermenéutica, algo de exégesis, tenemos que aplicar los métodos para leer la Biblia, tener una buena lectura, tener la capacidad de comprender el texto, hacer ejercicios de lección divina. Entonces, son distintos elementos que hacen que la lectura de la Biblia sea bien eficiente. Siempre la realidad, la comunidad y la Biblia y las ciencias bíblicas nos van a centrar en la palabra de Dios. Todo eso es palabra de Dios. Y entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos unir bien ese elemento de la fe, la vida y los pobres. Voy a pasar estos elementos que son dificultades que podemos tener nosotros al momento de leer la Biblia. Ya lo habíamos visto, el fundamentalismo, el fanatismo, el sectarismo, el espiritualismo, la idolatría, una religión alienada, una hipocresía religiosa, una ingenuidad, ¿sí? Pero también podemos tener teorías inútiles, materialismo y ateísmo, que dificultan la comprensión de la Biblia, del mensaje que nos da la palabra de Dios. Uno tendría que coordinar bien esta experiencia de la fe, la vida y los pobres. Coordinar como en un coro o coordinar como en una interpretación de un instrumento musical, ¿sí? Coordinar cuerdas, caja y artista, para poder producir como la música de Dios. Yo puedo tener una muy buena guitarra con muy buenas cuerdas, pero si la caja está reventada, las cuerdas el sonido me va a salir dañado. Puedo tener una muy buena guitarra con cuerdas y con una caja muy buena, pero si yo no sé cantar, la música no me va a salir bien. O puedo tener una voz espectacular, pero un instrumento malo, y entonces no va a salir bien esa música que es la palabra de Dios. Entonces se necesita una coordinación siempre de esos elementos, de esos tres elementos que tiene las actitudes positivas para leer la Biblia. La fe, la vida de los pobres tienen que estar bien coordinadas. Hacia Jesús, con Jesús y desde Jesús deben estar bien coordinadas. No te salió. Aló. Aló. Continuemos. Bueno, listo. Entonces se necesita esa coordinación entre esos tres elementos que tienen las experiencias de las actitudes positivas para leer la Biblia. Sí. Bueno, ahora esto se pegó por acá. Entonces, ahí viene la coordinación. El texto bíblico serían las cuerdas, la vida sería el músico y me faltó una ahí. Y la caja sería la fe de la comunidad. Ahí estaría esa actitud para leer la Biblia desde la fe, la vida y los pobres, pues de alguna manera nos tienen que llevar a concentrarnos en esa experiencia de leer el texto con estos tres elementos. Vamos a mirar el de Jesús. Hacia Jesús, con Jesús y desde Jesús.
La figura de Jesús está en el centro y entonces nosotros tenemos que leer todo el Antiguo Testamento, el Primer Testamento, la Primera Alianza, siempre como un largo camino de experiencias sucesivas de Dios como preparación para la venida de Jesús. Ahí sería como toda la manera de leer el Antiguo Testamento. Dios que se mete en la vida del pueblo de Israel, que hace una experiencia y lo va preparando para que reciban en su momento a Jesús, el Mesías. Luego viene el Juan Nuevo Bautista. Testamento que va a describir las... Sí, dime. No te está corriendo las diapositivas. Estás en la primera, la de actitudes positivas. Corre. No fregues. Ay, Dios mío. Entonces, a ver, yo me vuelvo aquí a Juan, esta parte. Juan, por lo que veo, estás en modo presentación y lo que estás compartiendo no está en modo presentación, sino en el propio PowerPoint. Ah, bueno, entonces me quedo ahí en esa imagen. Y si la puede poner, padre. Ahora sí se ve esa imagen. O sea, ¿Cómo? habría que compartir en modo presentación, porque o compartir pantalla, simplemente compartir pantalla. Compartir pantalla, bueno, entonces voy a dejar de compartir aquí, voy a compartir aquí. Aquí dice adjuntar iniciar sesión. A ver, aquí tengo un problema. Juancho, dale compartir pantalla completa. Sí, pero aquí no me está saliendo sino compartir y me sale compartir una sesión de Office para compartir una presentación o un PDF. Busque la pestaña compartir pantalla completa. Sí, ya la vi. Aquí la tengo. Comparte este documento y ve con quién. Espérate un momentico. Ahora, voy a compartir pantalla, ventana o pestaña. Entonces, pongo pantalla, toda la pantalla. Toda la pantalla. Pantalla. Listo. Y ahí escoge la pestaña que quiera. Bueno, y entonces ahora escojo estas. ¿Ya la ven? ¿Ya ven la pantalla? Ya casi. Ya viene por Catatumbo. Ahí. Ya casi, Juancho. ¿Y si la pongo en modo presentación ya sale? Inténtalo a ver que... Sí, perfecto. Ahora en adelante es en esa forma. Perfecto, bueno, ahí está perfecto. Bueno, listo. Entonces estoy diciendo que la fe, la vida y los pobres hay que compartirla, coordinarla como se coordinan la cuerda, la caja y el artista. Entonces, tendríamos... Oh, madre mía, ahora no me salen las... Bueno, la fe de la comunidad es la caja. El texto bíblico son las cuerdas y la vida es el músico. Hay que hacer una coordinación bien especial de esa primera manera de leer la Biblia como una actitud positiva, uniendo fe, vida y pobres, uniendo la fe, la vida con el texto bíblico. Bueno, estábamos en lo de Jesús. Todo el Antiguo Testamento
va a ser la preparación que Dios hace con el pueblo de Israel para llegar a la figura de Jesús. El primer testamento, la antigua alianza, la primera alianza, va a ser el largo camino de experiencias que Dios ha tenido con el pueblo de Israel para preparar la venida de Jesús. Y ahí vamos a tener en el Nuevo Testamento las experiencias de las primeras comunidades que las primeras comunidades tienen con Jesús, para terminar con Jesús en el centro y en la cumbre de la Biblia, porque desde el Nuevo Testamento nosotros tenemos que leer nuestra vida hoy. La vida, la experiencia personal o de la comunidad tienen que ser vistas desde Jesús. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento las experiencias de esas comunidades, que esas comunidades tuvieron con Jesús, y en el Antiguo Testamento toda la preparación que se hizo para encontrarnos con la persona de Jesús. Ese es una manera de entender esa experiencia. Por eso debemos leer siempre la Biblia desde Jesús y como un camino para conocer, amar, seguir y servir a Jesús. Ese es un criterio muy importante para el momento de leer la Biblia. El primer testamento nos va a llevar a vivir experiencias progresivas de Dios en camino a la gran experiencia plena del Dios de Jesús. El Nuevo Testamento nos ayuda a vivir experiencias de Jesús y a través de él experiencias cada vez más cercanas al Dios de Jesús. Por eso Jesús se va a volver como el centro de esa lectura para nosotros los cristianos y cristianas. La experiencia de Jesús, el reino de Dios que anuncia Jesús, las exigencias que hace Jesús son todas traídas desde el Antiguo Testamento. Él las anuncia y las proclama y el Nuevo Testamento nos las transmite. Por eso nosotros en la lectura siempre tenemos que vernos en reflejados en esa persona de Jesús, que al final de cuentas también es la palabra de Dios. Bueno, aquí tendríamos que mirar un poquitico el significado de la inspiración. ¿Qué es palabra inspirada? Nosotros tenemos una imagen en nuestra cabeza muy particular. Nosotros creemos que inspiración es dictado de Dios, ¿sí? Y esa figura lo plantea más o menos así. El evangelista o el escritor sagrado que recibe la luz, el dictado de Dios, y él pone las palabras en el pergamino o en el papiro o en el libro que está escribiendo, inspirado por Dios. Pero ese no es el verdadero concepto de palabra inspirada. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no son escritos dictados por Dios, ¿sí? Que eso no es un dictado que hizo Dios. Dios suscitará en la persona unos sentimientos y unas cosas muy importantes, pero no es que le haya dictado eso. Dios le hace sentir al autor sus deseos, su mensaje, pero lo deja libre para que lo exprese según las cualidades y la cultura que la persona tiene. Entonces nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de ver cuál era la cultura y el ambiente en el que se escribieron los distintos libros, porque esa experiencia de la inspiración está mediada por eso. Dios, al escribir el libro, le inspiró sus sentimientos y sus deseos, su mensaje, pero el que lo escribió según las capacidades y cualidades y cultura que él tenía. Por eso nosotros tenemos que hacer un ejercicio de entender hoy esa palabra inspirada. Para eso, entonces, nosotros tendríamos que recurrir a 3 elementos muy importantes que nos ayudarán a encontrar el mensaje de la Biblia, del texto que Dios le inspiró a determinado autor. Tenemos que mirar un poco el marco histórico. El marco histórico. Ese marco histórico se debe estudiar porque Dios parte de la realidad que se vive en cada momento. Y por eso es necesario conocer la realidad de cuando se escribió el texto.
nos toca un poquitico estudiar historia. Por eso a veces en los estudios bíblicos una de las cosas que más tenemos que gastar tiempo es en conocer la historia. Y no solamente la historia sagrada, la historia de Israel, sino la historia de muchos pueblos en los que Dios va enmarcando su mensaje. Nos tocará conocer la historia de Venezuela, la historia de Colombia, para conocer cómo la palabra de Dios, que ya revelada, nosotros leemos y se aplica en nuestra propia historia. Entonces, el marco histórico del libro, del texto, de la Biblia, tiene que complementarse con el marco histórico del lector o la lectora, porque ahí es donde vamos a recibir ese mensaje. Pero tenemos que comprender muy bien el momento en que se escribió el texto. Por eso hay que estudiar mucho historia del pueblo de Israel, las distintas etapas que tiene, los distintos fenómenos históricos por los que pasa, para poder entender qué fue lo que dijo Dios en el momento de los profetas, en el momento de los patriarcas, en el momento de los jueces, porque son distintos momentos históricos del pueblo de Israel. Entonces es muy importante esa experiencia del marco histórico. Y sabiendo lo que Dios les quiso decir a esos autores en esa época en las que los inspiró, nos va a ser más fácil entender qué es lo que nos quiere decir Dios a nosotros hoy cuando leemos la Biblia. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Ya sabiendo qué fue lo que vivió y entendió el que vivía en ese momento de la historia cuando se inspiró el libro, va a ser más fácil que yo entienda lo que se quiere decir hoy para nosotros como mensaje de la Biblia, como lectores de ese mensaje, de ese libro sagrado. Entonces, es muy importante conocer el marco histórico, porque nosotros tenemos que comprender bien que la realidad de esa época, de ese entonces, va a producir un mensaje para la gente de ese entonces, de ese momento. Vamos a representarlo con estas figuras, con estos vestidos, ¿sí? Así, en esa época, cuando se vestían así, cuando comían así, cuando vivían así, Dios, en esa realidad de esa época, les dio un mensaje, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que conocer la realidad de nosotros hoy para poder entender el mensaje para nosotros hoy. Y entonces tendríamos que ejemplificarlo con otras figuras. Miren solamente en las vestimentas la variedad que hay. Y eso que la imagen que yo puse como hoy no es tan moderna, pero la diferencia es mucha. Entonces, el mensaje que se les dio en ese entonces, en esa realidad, tiene que ser leído por nosotros hoy desde la realidad de hoy. Y ese es un elemento con el cual nos enriquecemos si conocemos bien el marco histórico del mensaje que nos trae la Biblia. Por eso tenemos que comparar la realidad de esa época con la realidad de hoy. El mensaje de esa época con el mensaje de hoy. Bueno, la otra cosa que tenemos que conocer a nivel del texto de la Biblia es el género literario, la manera en que se expresa. Acuérdense que cuando dijimos que cuando Dios inspira a una persona, le da su mensaje, pero lo deja libre para que lo exprese como él pueda, según las capacidades y según la cultura. Pues bueno, los autores van a escribir lo que Dios les inspiró en una cosa que llamamos género literario. Y esos géneros literarios son muy importantes de comprender para poder entender el mensaje. Porque cada autor va a escribir según sus capacidades culturales y según sus capacidades literarias. Habrá gente muy erudita que hable o que escriba el mensaje que Dios le inspira con un griego muy fino, por ejemplo, el griego del Evangelio de Lucas. Pero el mensaje que Dios le inspira a Marcos, se lo inspira para que él lo piense en arameo y lo escriba en griego, y él casi no conoce griego. Entonces, el griego literario de Marcos tiene una calidad distinta al griego literario que usa Lucas.
esas cositas de la lengua son muy importantes tenerlas en cuenta, pero es más importante tener en cuenta el género literario. A un autor se le ocurre escribir de una manera distinta, de acuerdo a lo que van sintiendo las necesidades en el pueblo. Entonces, a uno se le ocurrirá escribir en poesía, al otro se le ocurrirá escribir en un sermón, al otro se le ocurrirá escribir en una parábola o en una fábula. Entonces, cada uno de esos géneros literarios tiene una característica particular y hay que entenderla para poder entender el mensaje. Nosotros, por ejemplo, ya sabemos que las fábulas siempre son construcciones literarias en las que los animales o las plantas hablan para darnos una moraleja. Entonces, yo cuando lea el género literario de la fábula, tengo que comprender que lo importante no es si las tortugas hablan, si la serpiente habla, si el conejo habla, sino cuál es el mensaje que me queda al final, la moraleja, la enseñanza, que es muy distinto a cuando leo una novela. Una novela siempre me va a mostrar unos protagonistas con una situación que viven, con una problemática que llega a un culmen y después tiene un desenlace. Y eso entonces yo tengo que tenerlo en cuenta cuando leo una novela en el texto de la Biblia, que es muy distinto a cuando escucho un sermón. Hay muchos sermones en la Biblia. Entonces, cuando yo escucho un sermón, tengo que aguzar el oído y entender qué es lo que quiere decirme el predicador en el sermón que está escrito. Entonces, ese elemento es muy importante tenerlo en cuenta. Y para dar esos mensajes, entonces los autores van a utilizar los géneros literarios que crean más convenientes. En algunos casos, una prohibición se vuelve un género literario. Entonces le prohíben. ¿Por qué? Porque es lo más adecuado en ese momento, según lo que cree el autor. Entonces da unas prohibiciones muy particulares. Vamos a hacer un elenco de los principales géneros literarios que aparecen en el texto bíblico, ¿sí? Hay narraciones históricas, hay narraciones didácticas que dan una enseñanza, hay narraciones simbólicas porque usan símbolos, hay sagas. La saga es un género literario en el que se cuenta la historia de una familia a través de varias generaciones. Por ejemplo, si yo leo desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50 del libro del Génesis, voy a encontrar la saga de la familia de Abraham, que tuvo a Isaac, que engendró a Jacob y que engendraron a José y a sus hermanos. Son 4 generaciones muy particulares y eso es una saga y tiene sus características, sus particularidades como género literario. Hay novelas, hay cuentos. Ruth, por ejemplo, es una bellísima novela en la que se nos da una enseñanza muy particular y tiene todas las características de las novelas. Nos muestran los protagonistas, nos muestran las relaciones entre los protagonistas, los problemas que hay entre los protagonistas y un desenlace que normalmente es feliz. Entonces, eso es el libro de Ruth, una pequeña novela insertada dentro de la Biblia para que nosotros tengamos un mensaje de parte de Dios. Hay cuentos, hay parábolas. Recuerden que toda la enseñanza que Jesús hizo del reino de Dios, qué es el reino de Dios, cómo es el reino de Dios, cómo son los hombres y las mujeres del reino de Dios, cuáles son las características del reino de Dios, cuáles son las condiciones del reino de Dios, cómo es el Dios del reino y cómo es el premio del reino. Todo eso lo contó en parábolas. En los evangelios sinópticos vamos a encontrar bastantes parábolas que son muy distintas a las comparaciones que se hacen desde las analogías, que es muy distinto. Una cosa es una parábola, otra cosa es una analogía. Bueno, están los discursos teológicos.
están las poesías, toda la colección del libro de los Salmos, y en otros libros hay poesías muy bonitas, y hay un género que se llama apocalíptico, en el que están escritos al menos 2 libros completos de la Biblia. El libro de Daniel es un apocalipsis y el apocalipsis de San Juan está escrito con el género literario de la apocalíptica. Pero también hay profetas que tienen pedacitos apocalípticos, hay evangelistas que tienen pedacitos apocalípticos. Entonces uno tiene que distinguir esos géneros literarios para poder entender eso. El Papa Pío XII en la Divino Aflante Spiritus, que es una encíclica muy importante para el estudio bíblico, nos va a decir en un apartado: el intérprete debe trasladarse con el pensamiento a aquellos tiempos del Oriente y examinar y distinguir claramente qué géneros literarios usaron los escritores de aquella época. En la escritura, las cosas divinas son presentadas según el uso de su tiempo, de un modo humano. Este estudio ayudará mucho a una más completa y luminosa comprensión del pensamiento del autor sagrado. Entonces miren que el Papa Pío XII nos está ilustrando y nos está pidiendo que examinemos con detenimiento esos géneros literarios. Y el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, nos está también planteando lo mismo. Se indagará lo que el autor sagrado dice o intenta decir según su tiempo y su cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. Entonces miren que el concilio también nos va a pedir que hagamos ese pequeño esfuerzo de sentir el estudio de los géneros literarios. Hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar, que se usaban en los tiempos del escritor, y también las expresiones que entonces más se solían emplear en la conversación ordinaria. Eso lo dice la Constitución Dei Verbum en el número 12, para que leamos la Biblia sacándole el fruto que necesitamos. Y finalmente, nosotros tendríamos que mirar la revelación progresiva. Dios no se revela de una sola vez, se va revelando poco a poco. Y esa revelación progresiva nos va a ayudar a entender en la experiencia de la lectura de la Biblia, pues el progreso que Dios va haciendo en su manifestación entre nosotros. Dios se manifiesta gradualmente siempre, en cada época, y según las capacidades y las necesidades sentidas. Eso es un elemento muy importante dentro de la revelación de Dios y la manifestación de Dios. Es muy distinto que Dios se nos revele ahora en este tiempo de máquinas y de instrumentos comunicativos, a que se manifestara en una época donde el pueblo de Israel ni siquiera todavía sabía leer o escribir. Entonces, según la época, Dios va revelando eso y va a tener en cuenta las capacidades y las necesidades sentidas. Y cada enseñanza se va a apoyar en las enseñanzas anteriores. Aquí se elaboró una pequeña escalita para que lo comprendamos bien. La primera enseñanza va a dar paso a una segunda enseñanza. Y esa enseñanza va a dar paso a otra enseñanza. Y así progresivamente, poco a poco, vamos a ir subiendo la escala de la revelación y la escala del mensaje. Aquí en la última filmina vamos a ver cómo simbólicamente todo el mensaje de la Biblia se ve así progresivo. Así cada vez vamos a estar más cerca de la verdad de Dios. Entonces esa revelación progresiva o ascendente nos va a dar, por ejemplo, en la Biblia, estas ideas. En Abraham encontramos a un Dios que es capaz de cumplir la promesa. Pero eso nos va a llevar a Moisés, que nos muestra un Dios que vive entre los oprimidos y pide compromiso, porque él baja y oye el lamento de su pueblo, y siempre cumpliendo las promesas.
Oseas nos va a mostrar a un Dios fiel y misericordioso, que es muy distinto al Dios que conoció Abraham. Un Dios que es capaz de cumplir las promesas, pero un Dios que todavía no se ha manifestado como fiel y misericordioso. Isaías nos va a mostrar a un Dios consolador, universal, creador de todo, un Dios que es para todos los pueblos de la tierra. Y sobre esa enseñanza, Ezequiel nos va a mostrar a un Dios ágil que forja corazones nuevos. Y sobre esa enseñanza y las anteriores, Job nos va a revelar un Dios que es misterio, pero no castiga. Y los macabeos van a encontrar la experiencia de la vida después de la muerte. Nosotros en el tiempo de Abraham no podemos hablar de resurrección. Moisés ni sabía qué era la resurrección, no tenía ese concepto. Habrá que esperar hasta los macabeos para entender o empezar a entender qué es ese misterio de la vida después de la muerte. Pablo nos va a hablar de la experiencia liberadora de Jesús, y sobre esa experiencia liberadora los sinópticos nos van a mostrar a Dios, que es Padre, siempre enteramente bueno para con todos. Miren que los sinópticos recogen toda esa enseñanza de Isaías 2, que nos habla de un Dios universal. Y Juan nos va a decir definitivamente que Dios es amor. Y sobre eso el Apocalipsis nos va a mostrar a Cristo triunfante. Es la progresividad o la ascendencia que se va teniendo en la lectura de la Biblia. Y eso entonces se va a convertir en una tarea y en un ejercicio que nosotros y nosotras hagamos para comprender bien el texto que estamos estudiando, el texto que queremos poner en el centro de nuestra vida, el texto que se vuelve para la comunidad cristiana en el elemento fundamental y principal para un cristiano o una cristiana. Bueno, entonces eso era lo que yo quería compartirles hoy a ustedes en las actitudes positivas de la Biblia, sabiendo que hay otras negativas, y recordarles que como estudiantes, como cristianos y cristianas que estamos metidos en este ambiente, pues nos comprometemos de alguna manera a poner en esas experiencias. ¿Cómo? Devolvernos la diapositiva anterior. La vuelvo a poner. A ver, comparto pantalla. Bueno, yo le voy a mandar, yo le voy a entregar a aló. Puede apagar el micrófono. Le voy a entregar a Adriana el material para que se los pase a todos, las actitudes completas, las negativas y las positivas. Gracias, padre. Pues, padre, usted 8 días, hace 15 nos había dado una tarea y sé que muchos la hicieron, pero creo que el tiempo no nos da como para que las respondamos. Para revisar la tarea, ¿qué actitudes negativas vieron? ¿Qué actitudes negativas? A ver, Marisol Reyito, ella, Amparo Reyito la tenía ya hecha, varios me dijeron que si la pudieran compartir, estamos como esperando este momento. Lo que pasa, padre, es que si nos ponemos a compartir todas las tareas, no nos da el tiempo para dar la clase que sigue. Se te va a ir el tiempo de la clase tuya.
Claro, tranquilo. Maribel, ¿tienes alguna pregunta? No, no, señor. Nosotros, bájale. Buenas noches. La mano. Buenas noches, reitero, muchachos. Para los que tengan el Teams en el mismo lugar, por favor, cerrar los otros micrófonos y solamente activar uno solo. En este. Gracias, muy buenas noches. Aló. Sí, Maribel, Aló. Sí, Maribel. Vamos a compartir con Amparito la tarea que nos dejaron, entonces es ella quien les va a compartir esa. Habla, buenas noches. Lo que yo consideré con el grupo 3 puntos. El primero es considerar la Biblia como un libro de información. Entonces, si partimos de la base de que la Biblia es para informarnos la historia de algunos pueblos, como el de Palestina, Siria, Babilonia, etcétera, estamos en una concepción errada, puesto que no nos están hablando o narrando eventos o figuras históricas, sino que se trata de un libro que nos está formando, y esa formación que nos está dando es una formación netamente religiosa. Y al considerar que el libro es un libro de información, lo estamos pasando a un libro de un segundo plano, digamos que de una categoría inferior a la que realmente tiene, que es un libro de formación. Entonces, esa sería una actitud negativa. La segunda, que al leer la Biblia no dispongamos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra cabeza en el sentido de entender perfectamente qué es lo que nos quiere decir Dios en cada uno de los textos de la Biblia, que es precisamente su palabra. Entonces, para eso debemos tener humildad. Esa humildad va de la mano de pedirle al Espíritu Santo, cuando vamos a empezar a leer cualquier texto de la Biblia, que nos ilumine, que nos guíe. La segunda es la expectativa, y esa expectativa tiene que ver con tener confianza en que Dios nos va a hablar a través de la palabra. La tercera es tener paciencia, porque no podemos pretender leer la Biblia de manera rápida. Tenemos que ir paso a paso para poder ir entendiendo cada una de las pasajes que leamos. Compromiso, el compromiso tiene que ser diario. No podemos leer la Biblia cada 15 días, cada 20 o cada mes. Eso tiene que ser un compromiso que asumamos de manera diaria, y así, con esa asiduidad, vamos cada vez entendiendo más fácil cada uno de los textos. Y el último, la fe. Si no estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que expresa la Biblia es la verdad, entonces necesariamente va a ser inane tener esas lecturas, porque no va a tener ningún sentido. Y el tercer punto que consideramos era tomar la Biblia de manera literal. Y aquí traemos unos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 8:22, cuando Jesús le dice a su discípulo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces no le estaba diciendo Jesús a sus discípulos: no entierre a su papá, no tenga en cuenta todos esos trámites, digamos, que tenemos que hacer actualmente, sino que sencillamente le estaba diciendo que no pusiera como excusa la muerte de su padre para no seguirlo, para no estar atento a las indicaciones que él le daba. Otro pasaje que tenemos es el de Mateo 18, del 8 al 9, donde dice: si tu mano, tu pie te hace caer, córtalo y tíralo lejos. Si tu ojo te está haciendo caer, arráncalo y tíralo lejos. Entonces no es que Jesús nos esté diciendo que nos mutilemos, porque estaríamos atentando contra la vida, y entonces en esa misma forma estaríamos transgrediendo uno de los mandamientos, que es no matar.
Lo que Dios nos está, o Jesús nos está diciendo en esa lectura es que debemos evitar el pecado, que debemos evitar esas ocasiones en que podemos incurrir en pecado para que así no caigamos en la trampa de la tentación, digamos así. Y hay otro pasaje que precisamente es el Evangelio del día de hoy, cuando dice, pedid y se os dará, y encontraréis, llamad y se os abrirá. Entonces no nos está diciendo Dios que todo lo que pidamos Él nos lo va a dar, o que no podemos pensar que en alguna ocasión eso que pidamos va a ser de inmediato. En muchas ocasiones pedimos por meses, por años, alguna situación y Dios no nos la concede. Entonces no podemos decir, es que hay mentiras en la Biblia porque decía que pedid y que inmediatamente nos lo iban a dar. Aquí traemos a colación lo que dice San Agustín expresamente sobre eso. Dice, nuestro Dios y Señor no pretende que le descubramos nuestros deseos, pues Él ciertamente no puede desconocerlos, sino que pretende que por la oración se acreciente nuestra capacidad de desear para que así nos hagamos más capaces de recibir los dones que nos preparan. Esas fueron las tres actitudes que consideramos que eran negativas. Bueno, muchísimas gracias, muy bien, muy amables. Consideramos aquí nos dice Luis María Valencia, una actitud positiva nuestra hacia la Biblia es despertar conciencia sobre lo esencial de la lectura que constituye dejarnos encontrar por Dios, permitir con humildad que la palabra de Dios permee nuestro ser y nos transformemos en seres humanos buenos según el modelo de Jesús. Muy bien, Luis María Valencia. Es una actitud muy positiva que cultiva precisamente esas actitudes. Jaime también dijo que tenía algunas por acá, las puede leer o escribir. Muy buenas noches. Soy Lina María Cardona de acá de la parroquia San José. Yo tengo Hola, también Lina. otras tres. Bueno, Hola, Lina. padre. Son la idolatría, que es repasar al Creador con creaciones. Perdemos la verdadera conexión espiritual, desviándonos de la adoración genuina y de la plenitud que solo Él nos brinda. En nuestros tiempos de la idolatría se manifiestan formas sutiles, como la obsesión por el dinero, la fama, la tecnología. Estas distracciones nos mantienen a los cristianos alejados de las adoraciones genuinas y no comprometidos con la relación de Dios. La segunda es el fanatismo, que es la capacidad para admitir el mundo en su diversidad y para aprender de otro, generando una sociedad anclada en un tiempo y en una forma fija de ver las cosas. Y la tercera, la crianza o contexto de donde la persona vive y se desarrolla. Va a crear cierto tabú o malestar sin dejar que otra cultura intervenga en ella. Gracias. Buenas noches. Desde aquí de la parroquia San José, quiero comentar dos actitudes negativas que a mi parecer hay. Una es el clericalismo, que es esa sumisión excesiva al clero hasta llegar al punto de que impedimos que el Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros y entendamos realmente cuál es ese mensaje que hay en la palabra que estamos leyendo. Y la segunda es el comodismo, que es muy parecido al etilismo, pero este es que nos gusta leer solamente aquella palabra donde hay promesas para nosotros, promesas de felicidad, promesa de lograr todo lo que queremos, pero no nos gusta leer o entender aquella que nos pide compromiso para no solamente para con nosotros, sino compromiso para la comunidad, para realmente llevar ese mensaje de Dios, hacerlo real en la comunidad. Entonces, conclusión, comodismo y clericalismo. Muy bien, bueno, entonces tenemos que dejar las cosas aquí así por ahora. Compartan en el chat de la reunión las respuestas que las vamos leyendo y vamos rectificando, pues vamos mirándolas
y compartiéndolas, porque Adrianita tiene ya su parte en esta sesión de hoy. Muchas gracias, Adriana, por darme esta oportunidad y este espacio. Con mucho gusto, padre, y Dios le pague porque nos alimentó mucho con su conocimiento. Muchas gracias. Bueno, listo. Feliz noche, que descansen. Bueno, que sigan en clase primero hasta que terminen y descansen. Adrianita, todo el grupo es tuyo. Gracias, padre. Muy amable. Quiero saber si están viendo la pantalla. Sí, Adri, se ve perfecto. Listo, gracias. Sí, Adriana, se está Muchas viendo. gracias, padre Pedro. Entonces, miren, vea, en el momento a mí me corresponde el tema muy así pegado, pero fue porque la verdad teníamos esta deuda con el padre Juancho de compartir las actitudes positivas. Entonces, ya el tema que sigue sería generalidades bíblicas o preguntas de iniciación bíblica. Voy a dar por hecho de que hay muchos que no sabemos de Biblia y no sabemos de nada. Entonces vamos es como preguntas de iniciación. Así es que para los que ya tenemos unos eruditos acá presentes, les pido que les demos la oportunidad a los que de pronto no sabemos todo, de que nos nivelemos para poder continuar dentro de 8 días con el tema de la historia y las etapas de Israel. Les tenemos que ver esto primero para poder dar inicio a ese cuarto tema. Entonces, les decimos que hoy, ¿qué es lo que vamos a aprender? Dentro de las generalidades bíblicas, de las preguntas de iniciación bíblica, vamos a ver los nombres de la Biblia, los nombres de la tierra y del pueblo elegido en la Biblia. ¿Qué vamos a compartir también? Mira que va a ser en forma de pregunta. Vamos a tratar de que al final se va a hacer una especie de evaluación con unas estrellas. Si no lo logramos hacer, tomémoslo como un aprendizaje para nuestras catequesis, para nuestras pastorales bíblicas de nuestras parroquias, donde nos va a servir como digamos, como un ejemplo para poder seguir dando nuestros temas. Entonces, la primera de las preguntas es, ¿de dónde viene la palabra Biblia? La palabra Biblia nos viene directamente del latín Biblia, que a su vez viene del griego Biblia, que es un plural de biblion, libro. Los escritores eclesiásticos griegos llamaban al conjunto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con el término gramata, escritos simplemente. Libros sagrados, siguiendo el ejemplo de los judíos helenísticos. Estas citas bíblicas que tenemos ahí, sabemos pues que es como por el tiempo que tenemos, no nos da, pero como yo les voy a pasar el material, vamos a comparar cada cita bíblica referente a los temas que vamos dando. ¿Qué nombre le damos a la Biblia? Mire, esta es una pregunta, digamos, muy común en cuanto a que nosotros nos preguntan, cogemos el libro nuestro, de nuestra Biblia, y entonces hay muchos que le van a dar un nombre, digamos, Sagrada Biblia, la Santa Biblia, los escritos sagrados, la palabra de Dios, las escrituras, la escritura. Son nombres como tan comunes, entonces eso también lo vamos a aprender hoy. ¿Qué nombre le damos a la Biblia? Mire, unos le dicen la Biblia, otros los libros sagrados, otros la historia sagrada, otros le dicen simplemente la escritura, otros la palabra de Dios, otros lo llaman los libros santos, otros hermanos nuestros la dicen la Santa Biblia y otros la Sagrada Biblia. Si dentro de este lugar de nombres tenemos uno más como la conozcamos nosotros, todos son válidos. Traigo más o menos este mapa donde nos está mostrando a Israel y es una parte donde está, si ven mi cursor, abajo del Líbano aparece Biblos. Esta ciudad es donde de pronto se construía más, se tenía en cuenta
en las matas estas del papiro, que eran unas maticas que crecían al lado del río, muy conocidos por muchos. Este de ahí era donde se sacaba, se hacía un proceso muy, muy fuerte, que era una avena de la misma planta, la pisaban, le hacían un proceso muy fuerte para que quedara al menos como una esterilla, y luego ahí escribían. Pero más tardecito les voy a mostrar uno acá ya en físico para que tengamos, como que lo tengamos presente. Biblia, listo. Entonces luego decimos que ¿qué nombre se da a la Biblia en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento se llama escritura y nos aparece 48 veces ese término de escritura que le daban a la Biblia en el Nuevo Testamento. Y escrituras 25 veces. Ahí tenemos a Mateo 21, donde nos está haciendo la referencia a esas 25 veces donde llamaba escritura. Y escritura está más que todo en ese de Marcos 12 veces. No les digo que ahí están las citas bíblicas para que ustedes tranquilamente puedan comparar en sus casas. El uso bíblico de estos términos nos dice que se trata de la palabra de Dios puesta por escrito, y por tanto puede haber una palabra de Dios que no sea escrita. ¿Cuál? El libro de la vida. Cuando hablamos aquí del libro de la vida, recordemos el tema que nos dio la compañera Adriana Mora ahora 8 días, donde nos decía que para nosotros hay una pregunta siempre que la hacemos como capciosa en los estudios bíblicos, y es, ¿cuál es el primer libro escrito? Entonces la respuesta de todos, que me imagino por muchas de las mentes de ustedes, ¿cuál pasó? Y dicen el Génesis. Entonces siempre yo les digo, no sabemos escuchar, porque yo no les dije cuál es el primer libro escrito de la Biblia, sino que simplemente se les dice, ¿cuál fue el primer libro escrito? No damos la respuesta correcta, y nuestra compañera Diana, que ahora 8 días no lo compartía. El primer libro escrito fue el libro de la vida. Nuestros antepasados no sabían leer ni escribirlo todos, y ellos nunca leyeron la Biblia como nosotros hoy, sino que ellos, para poder contemplar las maravillas, la grandeza de Dios creador, simplemente dirigían su mirada a un paisaje, al agua, a las montañas, a las nubes, a unos árboles, y ahí podían ver escrito el libro de la vida. Ya pues ella nos lo intenta para seguir sobre pero me gustaría que lo tuviéramos siempre en cuenta. ¿Cuál es el primer libro escrito? El libro de la vida. Y el segundo libro escrito ya el libro de la vida. Él nos da la vida para leer la vida, nos da la vida para leer la Biblia, y a la vez nos da la Biblia para que leamos nuestra vida. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Qué nombre recibe la tierra de Jesús a lo largo de la historia? El primer nombre que siempre hemos conocido y hemos visto en nuestras Biblias ha sido ese nombre de esa tierra a lo largo de la historia de Jesús, es Canaán. Es el nombre más antiguo. Sí se le conoce hasta los tiempos del Éxodo, en el 1170 d.C. Bíblicamente, Canaán es el hijo de Cam, en Génesis 16, que fue maldecido por haber visto la desnudez de su padre Noé. El segundo nombre que recibe la tierra de Jesús a lo largo de la historia es la tierra prometida. Es muy conocida por nosotros y cada vez que leemos la palabra siempre sabemos a qué se refiere. Es el nombre genérico para llamar a la tierra buena y espaciosa, a esa tierra que manda leche y miel, que Dios le prometió a Moisés. Israel es el tercer nombre que se le da al pueblo, a la tierra. Es el nombre que Dios le dará a Jacob, Génesis 32:28. Y el hombre dice, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. En Génesis 34 se habla de Israel como lugar geográfico, étnico y cultural.
Recordemos el pasaje ahí en Israel cuando ya le cambia el nombre de Jacob, que fue en esta lucha que tuvo un hombre, dice ahí, que luchó con Jacob, donde se sabe que le rompió el tendón y que, bueno, eso es, si no lo encuentran, digamos, en el 32, está como en el mismo versículo, pero un versículo antes, es donde en el mismo capítulo. Bueno, Israel es el nombre que afilió el Estado que se formó a partir de 1947 después de Cristo y es por tanto el nombre oficial que recibe hoy. Ya Israel, mire, como dice el dato histórico, en 1947 fue pues donde se afilió como Estado. Palestina viene de los filisteos o filisteos, pueblo del mar, enemigos tradicionales de Israel. Algunos filósofos griegos como Heródoto en el siglo V utilizará el nombre de Palestina, leyendo que son los filisteos los habitantes de toda la región, cuando solo ocupaban la parte costera. Fueron los romanos quienes oficializaron el nombre de Palestina. Tierra Santa es un nombre dado por los cristianos a una tierra que desde los primeros siglos de la era cristiana es el lugar de peregrinación para recorrer los caminos del Señor. Así se le conoce desde la Edad Media. Vayan teniendo en cuenta estas preguntas porque ahí viene la tarea enseguida que es con el, digamos, con el método de las estrellas. ¿Qué nombre ha recibido el pueblo elegido a lo largo de la historia? Recordemos que la pregunta anterior fue los nombres que ha recibido la tierra de Jesús a lo largo de la historia. Ahora ha sido ese el pueblo elegido a lo largo de la historia. Hebreos, así se le llama a Abraham, en Génesis 14, por ser hijo de Heber. En Egipto también serán llamados hebreos, rebeldes. Otro de los nombres del pueblo ha sido los israelitas. Como ya dijimos, es el nombre que recibe el patriarca Jacob, en Génesis 32, 29, 33. Comenzará a hablarse de los hijos de Israel para referirse a los hijos de Jacob, que formaron las 12 tribus que poblarán la tierra prometida. Con ese nombre se les conocerá hasta antes del exilio. Los judíos ya son como más conocidos, de pronto más cercanos a nosotros. Son los descendientes de Judá junto de Jacob del reino del sur. Después del exilio, en vez de israelitas, comenzará a usarse el nombre de judío. Hoy se les dice indistintamente judíos o israelitas. Aunque hay quienes dicen que hay una diferencia en cuanto a judíos se refiere a los que profesan la religión, mientras israelita es al que pertenece a esta nación. ¿Cómo surgió la Biblia? Bueno, esta la voy a hacer así, digamos, con la diapositiva y al final de la presentación se les voy a ir mostrando, digamos, acá con material más duro. ¿Cómo surgió la Biblia? No surge por arte de magia, ni es pura labor de un buen secretario. La Biblia surge como el esfuerzo de un pueblo por poner por escrito la experiencia de vida de un pueblo que hizo conciencia de ser el pueblo de Dios y que Dios llamó y liberó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. La experiencia de vida el pueblo la iba guardando en su memoria, gracias a la transmisión oral que se hacía de generación en generación. Pues finalmente puesta por escrito para conservar la memoria. La memoria era el instrumento que por excelencia ayudaba a mantener de generación en generación la conciencia del pueblo de Dios. En algún momento de esa caminada, que algunas personas se animaron a poner por escrito la memoria histórica del pueblo. La clave de este esfuerzo literario tendrá como referentes fundamentales: 1. La realidad o situación que vive el pueblo. 2. La fe de la comunidad. Serán estos dos aspectos lo que hace posible el surgimiento de la Biblia.
¿Quién o quiénes escribieron la Biblia? La Biblia no es fruto del esfuerzo de una sola persona, sino de distintas personas y grupos del pueblo. Muchas partes de la Biblia, como las que forman el Antiguo Testamento, son el resultado de una larga tradición oral que lentamente se fue formando hasta adquirir siglos después su forma literaria definitiva. Así es que muchos de los que nos han enseñado la palabra dicen que nuestra Biblia es copia de la copia de la copia de la copia de la copia, porque en fin no ha llegado tal cual a nuestras manos, como la tenemos en nuestras manos, como una obra definitiva, una obra literaria. Ya fue llegando despacio. Entre los que aportaron a la escritura podemos mencionar jefes populares, legisladores, sacerdotes, escribas, padres y madres de familia, maestros, historiadores, profetas, sabios, poetas, evangelistas, apóstoles, catequistas, litúrgicos, en fin, hombres y mujeres como nosotros hoy. Todos dieron su aporte, eso sí, de acuerdo a su manera y su estilo. Que quede claro esto, como nos lo explicaba ahora el padre Juan Bautista, los géneros literarios. No se nos puede olvidar eso. Porque el poeta escribió como poeta. Pues ya sabemos libros de nuestra Biblia que son en forma de poesía. El profeta como profeta. Sabemos que ahí tenemos los profetas, no los vamos a mencionar en el momento. El sabio como sabio, el maestro como maestro, etc. Hay libros escritos por una persona, otros redactados por varios autores, en algunos casos hasta de épocas diferentes, como por ejemplo el libro de Isaías, que viene, si lo vemos bien, es que de pronto hayamos leído un poco más a fondo estos libros. El libro de Isaías está dividido en tres. Es el libro más grande que tenemos del Antiguo Testamento, donde tenemos el primero libro de Isaías, que es del 1 al 39, llamado el Proto-Isaías, que es más o menos del año 750 aproximadamente. El segundo, Deutero-Isaías, que está desde el 40 al 55, está escrito aproximadamente en el 550. Y el escrito Isaías, que tiene los tres, Isaías del 56 al 66, está escrito aproximadamente entre el 500 a.C. Algunos textos fueron escritos, luego revisados y reelaborados más de una vez, como el comienzo del Génesis. Tenemos libros que tardaron casi 1000 años en ser escritos, como el Éxodo, por lo que es imposible saber exactamente quiénes los escribieron. En algunos casos, el libro no está escrito por quien dice estar escrito. Entonces ya lo vemos de pronto con un término más bueno, lo que es la pseudonimia o la pseudoepigrafía. Cuando es el autor el que pone su nombre es célebre, porque aquí tiene importancia su obra, y la que llamamos la pseudonimia. Cuando es el autor que pone un nombre cualquiera, digamos en este caso, un escritor nuestro que conozcamos bien, ese es el nombre que se llama pseudonimia, para que se pueda de pronto o leer tu mensaje o leer tu libro reconocido así. Y la pseudoepigrafía es cuando no es el autor que usa un nombre célebre, sino que es que ese autor coge un escrito, eso se llama pseudoepigrafía. Como por ejemplo, la segunda carta de Pedro, que fue redactada por un discípulo suyo. Tradicionalmente, los escritores del Antiguo Testamento se han clasificado entre grupos: los historiadores, los profetas y los sabios. Los esfuerzos de toda esta gente que escribe la historia religiosa de Dios en este pueblo van a ayudar a mantener la organización y unidad como pueblo y la fidelidad al precepto de Dios. ¿Dónde se escribió la Biblia?
La Biblia geográficamente empezó a escribirse en Israel porque estaba ubicado estratégicamente en el medio de dos grandes imperios. Al oriente, los imperios de Asiria, Babilonia y Persia, junto a los ríos Éufrates y Tigris, y hacia el sur occidente del imperio ruso. Por ser un corredor imprescindible para pasar de un lado a otro, emperadores, militares, comerciantes, etcétera, quisieron siempre apoderarse de ese paso obligado. Miremos la tradicional que conocemos, miren la amarilla, que tiene forma de luna, es la que llamamos la media luna fértil. Miren el corredor, que es un corredor que se necesitaba para pasar. Pero precisamente por eso lo toman y es la importancia de la media luna fértil, porque era ese corredor que tenía que utilizar sin interponerse los emperadores y los militares para ese como un paso obligatorio. Los imperios fuertes invadieron y llevaron al exilio en diversas ocasiones a los israelitas. Por esto, la Biblia se terminó escribiendo en lugares diferentes. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en Palestina, tanto en el Reino del Norte como en el del Sur. Otra parte se escribió en Babilonia, donde el pueblo fue desterrado. Igualmente en Egipto, donde algunos judíos fueron a vivir por las dificultades de vivir en Palestina. El Nuevo Testamento fue escrito en Palestina, Siria y Asia Menor, hoy Turquía, Grecia e Israel. ¿Cuándo se escribió la Biblia? La Biblia tardó en escribirse unos 1350 años aproximadamente, desde el 1220 a.C. hasta el 100 después de Cristo. Cuando hablamos de estas épocas, recordemos que siempre son unas fechas aproximadas. No podemos decir, esta Diana nos dijo que fue en el 1220 y que en el 100, no, son fechas aproximadas que se van dando una referencia aproximado a estas fechas, de pronto una fecha límite o una fecha que concuerda con el libro escrito. Por ejemplo, dice que fue desde el 1220 a.C. con el libro del Éxodo hasta el 100 después de Cristo. Es difícil saber exactamente cuándo se comenzó a escribir, porque lo primero que surgió fue la tradición oral. Esto es muy importante, que no se nos vaya de pronto a salir de lo que estemos aprendiendo, que la Biblia no llegó a nosotros como arte de magia, ya lo dije al Señor, porque nos llegó aquí a la mano este libro santo, este libro sagrado, sino que primero surgió por la tradición oral. El pueblo empezó a encontrar cosas que le iban contando a su familia, a sus amigos, en las noches de luna, se sentaban, tocaban sus instrumentos, se tomaban de pronto su traguito y empezaban a hablar de lo que había sucedido en el pueblo. Y eso fue lo que empezó a dar inicio a escribir lo primero que tenemos en nuestra Biblia, que fue por la tradición oral. Y haciendo uso de la memoria, se compartía de generación en generación, aprovechando las fiestas, las celebraciones y reuniones familiares. Así como nosotros aprendemos las letras de las canciones, los israelitas aprendían las historias, las leyes, las profecías, los salmos, los proverbios y muchas otras cosas que después fueron escritas en la Biblia. La mayor parte de los escritos de la Biblia fueron escritos en tiempos de crisis. Por favor, es otra de las grandes transiciones de Israel, las crisis que vivió el pueblo. Entonces esto también nos llevó a escribir. Escribieron, la mayoría fueron en ese tiempo de crisis, que era cuando se intensificaban las reflexiones sobre el pasado con el fin de encontrar identidad y luces de fidelidad al proyecto de Dios. Estas serían las principales épocas. Una, la implantación de la monarquía entre 1940. Dos, la división del reino en el 930. Tres, la destrucción y destierro de Babilonia en el 587 a.C. Esta fue su peor crisis y la que más producción literaria tuvo.
sea, la redacción del Pentateuco fue en este tiempo, cuando ya lo terminaron como de redactar. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita en 3 lenguas diferentes inicialmente. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua que se hablaba en Palestina antes del destierro. Después del destierro, el pueblo de Palestina comenzó a hablar arameo. Aunque la Biblia seguía escrita y leída en hebreo, algunas partes del libro de Daniel fueron escritas en arameo. Unos pocos libros del Antiguo Testamento fueron escritos en griego. Sabiduría, la segunda de los Macabeos y algunos fragmentos de otros libros. Hasta aquí yo quería, de pronto si no lo hice muy, digamos, muy rápido, pero es precisamente como para que ¿qué les digo? Como para que me tuvieran en cuenta en tiempo. Si hay alguna pregunta, la podemos hacer en el momento, o de pronto yo también puedo, en el momento que les voy a seguir compartiendo, es de pronto que se puedan ver ustedes, que les llamo, que vean en mi pantalla, no sé si de pronto se podrá ver una pantalla mía más grande, voy a ver aquí en las vistas, yo no puedo, en la galería, vamos a ver. Espere, ¿Sí? Adrianita. Si se me puede ver acá, que estoy acá de pronto, para que Sí. sea yo sola, que se pueda ver para que se pueda de pronto visualizar lo que les quiero enseñar. Y es que el proceso de escritura de la Biblia no fue tan fácil como lo dijimos, ¿cierto? Entonces, voy a hacerles, les pido de pronto, tenemos todavía 10 minutos como para la hora de que teníamos acordada, ¿sí? Pero les pido, por favor, si se nos pasa 2, 3 minutos o 5 más, me disculpan. Y es que quiero es compartirles como algo de pronto interesante, y es el proceso de la escritura. Primero tenemos que ver que no fue tan fácil llegar nuestra Biblia a nuestras manos. Espero que vean esta piedra, es llamada la cuneiforme. Es la manera primera, la manera inicial, como se dio el proceso de escritura. Aquí no se logra visualizar. Miren las letras, que porque la mayoría eran en unos jeroglíficos, no los entendemos. De pronto alguien que se haya estudiado más arqueología o de pronto estas formas de los jeroglíficos pueden identificar qué decía posiblemente en estas piedras, que fue la primera manera de cómo escribir la palabra. Recordemos, cuneiforme es la primera. Luego se fue dando como en unas láminas, en unas latas, era, digamos, en nuestro idioma, eran unas latas, unas láminas que se fueron escribiendo, pero no les fue como tan accesible ese material para poderlo seguir construyendo. Luego se nos presentó la segunda forma, que fue el pergamino, que es un pedacito de pergamino donado por el padre Agustín, el padre Juanche, está todavía por ahí. El pergamino es el material que ellos empleaban para escribir, pero es un material demasiado duro porque esto es sacado de la piel de los animales. Miren acá, según el padre me decía, esto era una patita del corderito. Y aquí sería la colita, no sé, pero este es un pedazo de él que él me regaló para poder de pronto yo poder dar también mis clases, y que ojalá pudiéramos tener todo un material para que nos sirva digamos, de acceso, de método para llegar donde nuestros próximos estudiantes en Biblia. Luego tenemos el tercer material, que es el del papiro. El papiro, si es de hoja, la hoja de una planta, que fue el que les mostré de vidrio en el mapa. Este es el más conocido, digamos, como el más tradicional, donde sí fue como el proceso muy difícil,
porque de la planta la tenían que, digamos, que pisar, lo pisaban y luego lo hacían en forma de esquirilla para formarlo así. Este es uno muy pequeño. Ellos utilizaban los papiros más grandes y podían escribir ahí el material, donde les terminaban uno así, que es el rollo, la Torá, el Pentateuco para muchos, un rollo, y aquí ya puede estar que está escrito en hebreo, porque ya vimos ahora que en el Antiguo Testamento la mayoría fue escrita en hebreo. Entonces, de estos mismos, fue el que de pronto nuestro Jesús tomó el texto de Lucas 4:16, donde dice, y le pidió al secretario que le desenrollara el rollo, que lo entregó y leyó, ya sabemos el texto que leyó, donde decía que se iba a presentar, el Espíritu de Dios vendrá sobre mí. Ese es el texto, a veces los dije de tarea porque a mí me apetece seguir. Bueno, muchachos, miren, la forma para cuando escribían ellos en estos materiales, el papiro y el pergamino, inicialmente fue con un cárcamo, lo enseñó el padre Guillermo Vázquez, el cárcamo, y lo metían en la tinta, que la tinta era extraída la tinta era de los árboles, digamos, lo metían ahí en un recipiente y luego escribían. Entonces, pues como que, digámoslo nosotros por lógica, se veía que en estas tintas chupaban mucha tinta y al dejarlo, digamos, descargar en el papel, iba a regar la tinta y no iba a ser escrito lo que ellos verdaderamente querían transmitirnos. Entonces fue el proceso, por eso digo, no fue muy fácil la escritura. Ya con lo de la pluma, pues ya se fue como en el tiempo de muchos de nosotros. De muchos de nosotros que de pronto aprendimos o vimos cómo se escribía con la tinta ya desde Pablo, que escribía metiendo la pluma en tinta china y se hacía tarjetas o escribían. Entonces eso era como una especie de demostrar que el proceso de escritura de la Biblia no fue tan fácil como la tenemos hoy en nuestras manos. Ya hoy muchos la tienen en el celular, la tienen su aplicación y les queda muy fácil por no cargar esta, porque les parece que es muy grande, ¿sí? Pero no fue el proceso tan fácil. Si de pronto tienen alguna pregunta, aprovechemos el momento porque si logran ver, ya voy Francisco a darle la palabra, detrás de allá en mi pared, debajo del televisor, hay unas estrellitas. Entonces, por vista pues del tiempo, íbamos a hacer unos grupos en unas salas para que se dividieran por los propios grupos a contestar las preguntas que en las estrellas hay. Entonces, bueno que las hagamos de pronto acá una que otra pregunta y se le va dando la respuesta, el que quiera la hace y otro se las pregunta o tomamos las estrellas. ¿Por qué quise hacer este método? Porque es muy, digamos, como que se proporciona a nuestros encuentros bíblicos parroquiales. Asemejan más fácil los temas, la pregunta, si la hacemos evaluativamente. Entonces ahí creo que ya se nos está acercando la hora, no nos va a dar el tiempo de evaluarlos, entonces miremos quién iba a hacer la pregunta. Era Enrique. Le pueden ir levantando la manito y hacemos las preguntas que tengamos. Porque los de la parroquia San José ya veo que están guardando las Biblias y ya están cansadas. Entonces, por amor a ellos y a todos los que estamos 2 horas acá, y vemos a las 9. Pero el trabajo estaba hecho desde las estrellas. Ahí cada estrella tiene una pregunta de las que se dio en el tema. Entonces, Francisco, bien pueda. Yo le iba a preguntar, ¿cómo era que se llamaba la de antes del papiro? El pergamino.
Ah, el Y pergamino. lo de la piedra es el cuneiforme. Ese es el que se saca de la piel de los animales, acabo de comentar, ¿no? El de la piel de los animales es el pergamino. Ah, ok, muchas El gracias. pergamino, pero ya hoy pues lo conocemos como otra clase de pergamino que es más flexible que muchos de nosotros de pronto nos tocó hacer tarjetas. El diploma nos lo entregaban en un pergamino, ¿recuerdan? Que primero fue a los que estamos más viejitos. Bueno, gracias, Francisco. ¿Tiene otra pregunta o nos vamos despidiendo? La verdad, padre Rudecindo, por ahí lo veo. Miren que si tienen preguntas, les digo, este material se les va a enviar a partir de mañana, porque yo no se los había enviado porque estaba esperando que el padre Juan Bautista terminara el tema de él. Entonces mañana, si es ahora mismo, se los envío al grupo. ¿Listo? Y todos están en el grupo, entonces se les va a enviar ahí. Y las grabaciones las tenemos descargadas. Los que están ya con el correo institucional, tranquilamente lo pueden ver, la grabación ahí en PIN. Está ahí en PIN, están las grabaciones donde dicen los chats. Ahí aparecen las grabaciones, espero que todos las estén viendo. Los que no la han podido ver, se les va a estar enviando, no por el WhatsApp, porque es muy pesado el material. Es una grabación de 2 horas, es muy pesado, entonces no nos da para el WhatsApp. Vamos a hacer la forma, como el compañero Rodrigo nos lo decía con Adriana Morado 8 días, que va a pedir el permiso en Webimar, lo vamos a agregar en el Múnich, en la sala Múnich, y ahí lo vamos a estar viendo tranquilamente cada que entremos. ¿Otra pregunta tienen o nos despedimos ya? Espero no haber sido muy rápida, pero sabemos que soy pues como por el tiempo, y no los quiero que queden ahí. Entonces, no hay más preguntas. Adriana. Hola, padre. Bien fuera, padre. Mira, sí, ¿cómo te va? Hay una cuestión que me dicen y es que hay que evaluar mucho la metodología y las 2 horas, porque para algunos se les hace muy largo porque están primero en el caso de la parroquia de San José, están desde las 4:30 en la hora del Santísimo, después pasamos a la Eucaristía y enseguidamente pasamos al curso bíblico y hay personas mayores. Entonces hay que mirar esas 2 horas que está muy larga y hay personas mayores. Sí, no, muchas gracias, padre. Se había tenido en cuenta, pero entonces ahí ya creo que de pronto puede ser, padre, el manejo que usted le dé ya internos a su grupo, digamos que no, ese jueves no lleguen desde esa hora. Pienso, ¿cierto? Porque igual ya está pues dado para las 2 horas por lo de Venezuela. Recordemos que en Venezuela entran a las 8 y salen a las 10. Entonces es como por eso, padre. Pero muchas gracias por la aclaración, muy amable. Bueno, entonces démosle ya pues la despedida al grupo. Esta noche ya fue todo por hoy. Muchas gracias por la asistencia y nos esperamos la semana entrante. Dios me los acompañe. Muchas gracias a ti, Adriana. Gracias, padre. Adriana, muchas gracias a todos, Padre Juan. Gracias. Duerman bien, feliz fin de semana, buena noche.